Bueno, buenas tardes a todas y a todos y a todes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a SD Talks. Este es el aula virtual donde cada 2 semanas tiene lugar el programa permanente de conferencias y charlas abiertas. Un programa que es organizado por la Escuela Superior de Diseño ESDI, que es un centro adscrito a la Universidad de Ramon Llull. Y este programa SD Talks está dirigido a las alumnas, los alumnos y los alumnes de la escuela y al mismo tiempo también al colectivo de exalumnos, exalumnas y exalumnes y a la comunidad creativa de Barcelona y más allá de Barcelona. Yo me llamo Cristian Alonso y soy profesor de Historia del Arte de ESDI, escritor y curador, y al mismo tiempo soy el coordinador del programa de conferencias, talleres y seminarios. Entonces, para la conferencia de hoy, 22 de abril de 2022, nuestra invitada especial es Cristina Pastrana, que es directora de arte y diseñadora, trabajando en el contexto de Last Productions, pero también como diseñadora y directora de arte independiente. Ella nos explicará más sobre su trabajo. Y me gustaría introducir, ¿no?, nuestra invitada especial hablando un poco de, nada, breves apuntes biográficos que podéis leer en la descripción del flyer. Cristina Pastrana ha trabajado casi 10 años con Erika Last y paralelamente ha participado en otros proyectos como fanzines, como fiestas, activismos queer y bueno, y también ha trabajado en proyectos que ha escogido ella misma por diferentes razones y trabajar con proyectos con amigos, ¿no?, y amigas y amigues. Sus proyectos más queridos en los cuales ha trabajado son el Facine Bulbasur, el colectivo Futuroa, el Edifest, que se hizo en Barcelona en el 2016, y el podcast Boyera, la amiga de mi amiga. Boyero, la amiga de mi amiga, perdón. Entonces, nada, leeré brevemente un poco la descripción de la conferencia antes de darte la palabra. Cristina Pastrana nos hablará del equilibrio entre tener un contrato fijo y la autogestión de proyectos, algo que nos afecta como creativos, como sujetos creativos, y eso, tener ¿no?, encontrar ese equilibrio de presión que es muy interesante y que puede ser muy inspirador y para los estudiantes y las estudiantes de ESDI. También nos hablará de la importancia de hacer un equilibrio entre estos dos aprendizajes, por un lado la organización, el trabajo en equipo y al mismo tiempo ceder, ¿no?, ceder deberes y privilegios de estar en una oficina de lunes a viernes. Por el otro lado, tener la posibilidad de trabajar en lo que se quiere al tener de base un sueldo fijo a fin de mes, pudiendo escoger los proyectos y cambiar las normas del juego. Los tiempos se plantean a partir de los cuidados, los honorarios se pactan teniendo en cuenta los lazos afectivos y se contrata por su estilo, no por lo que quiere el cliente. Entonces, ahora me gustaría dirigirme a los asistentes y a las asistentas. Si tenéis cualquier pregunta, os proponemos que las guardéis al final y al final Cristina las contestará. Cristina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A Creo que tu trabajo vosotros. es muy inspirador en general, pero también mucho para los diseñadores y diseñadoras de ESDI. En ESDI se puede estudiar todos los itinerarios, Cristina. Se puede estudiar desde diseño de producto, moda, audiovisual, gráfico, gestión del diseño también. Yo creo que en tu caso es muy interesante desde muchos aspectos. Y nada, simplemente eso. Estoy seguro que tu charla será muy inspiradora y será del interés de las asistentes. Y nada, te doy la palabra. Yo me quedo aquí en segundo plano, pero estoy aquí pendiente y nada, encantado y de nuevo gracias por estar aquí con nosotras. Vale, muchísimas gracias, Cristian, y bueno, gracias también al espacio, a ESDI. Para empezar, bueno, quería decir que sí, soy Cristina Pastrana, soy diseñadora gráfica y también soy art director. Mis pronombres personales son ella o ella, podéis usar el que os sintáis más cómodos, y durante la conferencia creo que voy a fluir un poco entre todos los géneros, voy hablando porque es como hablo y creo que va a estar bien así. Cuando Cristian me propuso esto, me habló de que sería interesante hablar justamente de cómo gestionamos el trabajo cuando trabajamos en equipo o cuando tenemos gente a nuestro cargo. A mí esta parte me interesó mucho de plantear y por otro lado me interesó mucho hablar también de lo que me mueve a mí como personalmente, que es toda la parte pues, de activismo feminista o queer. Entonces he preparado una conferencia que está un poco dividida entre las dos partes, pero al fin de cuentas de lo que quiero hablar es de metodología de trabajo y de las distintas maneras que se hacen
por un lado, en una compañía pues esto de oficina, ¿no? De lunes a viernes, y luego con los trabajos que una escoge, ya sean propios o de personas queridas. Voy a compartir una presentación. Vale. Dime, Cristian, si se ve bien, porfa. Sí, sí, Vale, sí, guay. perfecto. Vale, genial. Gracias. Voy al principio de todo, perdón, que estaba... Vale, vamos aquí. Ahora sí. Vale. Vale. Para hablaros un poco de mi trayectoria profesional así a grandes pinceladas, yo empecé estudiando Bellas Artes, aunque el diseño gráfico ha formado parte de mi vida siempre. Yo creo que en el instituto ya era superproductora de material gráfico, pero me decanté por Bellas Artes porque yo creo que en ese momento no me daba cuenta que el diseño era una posibilidad de profesión. No sé por qué pensé que Bellas Artes sí que lo era, pero bueno. Entonces empecé a estudiar Bellas Artes, de ahí empecé a currar mucho en diseño fuera de Bellas Artes y dándome cuenta de eso hice luego pues, unos posgrados y un máster de diseño editorial. Cuando estaba en este máster terminando ya empecé a currar en Erika Lust. Hace muchísimo tiempo de esto y quería mostraros un poco pues algo del trabajo que hago. Lo que he escogido es la cartelería, porque es verdad que en Erika Luz hago muchísimo trabajo, he hecho diseño web, he hecho pues muchísimo diseño como comercial, de publicidad, pero sí que lo que más me interesa ha sido cartelería. Entonces os muestro aquí un poco de algunas cosas que he hecho, también para que conozcáis mi trabajo y veáis un poco mi estilo, que muchas de vosotras igual no habíais oído hablar de mí y creo que está bien como mostraros cuál es mi rollo y así. Paralelamente a este trabajo de Erika Luz, que es bueno, esta parte más de cartelerías y así, he tenido muchísimos encargos, especialmente dentro del mundo del audiovisual y dentro sí, trabajando con productoras, haciendo videoclips, haciendo también pues, créditos para películas, también para publicidad. Entonces quería mostraros algunas cosas también de esto y también mostraros la otra parte, que es la parte editorial, que es también lo que estudié y una parte que me gusta muchísimo, de algunos curros paralelos a Erika Luz, ¿no? Por ejemplo, pues esto es de una marca de ropa. Aquí esto me hacía gracia porque hace un par de años me pidieron que hiciese un diseño para un cassette. Es decir, que hay como diseños concretos o opciones de diseño que a veces ni nos planteamos porque pensamos que ya están obsoletos o así y siguen existiendo. Esto también es para un proyecto musical. Y luego quería mostraros también esta parte, porque estos diseños de aquí, estos carteles de aquí, esto que era una portada de una revista y esto que es como un flyer para una fiesta, o esto que es el cover de un libro, en realidad son materiales que son para uso interno dentro de producciones audiovisuales. Yo tengo la suerte de que mi pareja trabaja en este sector, ella trabaja dentro del equipo de arte de un rodaje y normalmente los equipos de arte siempre tienen alguna persona que trabaja en diseño gráfico, pues esto, haciendo materiales como cartelería, libros, objetos que salen específicamente en la película y que no pueden coger prestado de otro lado por cuestión de derechos de autor y tienen que crear. Entonces yo cuando, por ejemplo, estos carteles también son de esto, ¿no? de un proyecto de una película donde aparecía pues, una persona que se dedicaba al vino y tenía esta cartelería detrás. Son como cosas que yo a priori no habría pensado ni que había una profesión detrás y realmente hay muchísimos trabajos que son complementarios o que salen a partir del diseño gráfico y hay como muchísimas ramas, ¿no? Aquí volvemos a Erika Luz, esta ya es la parte más editorial, os muestro algunos ejemplos, ¿no? Este, por ejemplo, es el último trabajo con el que he trabajado, que es un libro para la Mostra de Cines de Dones de Barcelona, que ha hecho como 30 años este año y ha mostrado pues, un poco así su trayectoria. Aquí otra revista que se saca anualmente, que se llama Paréntesis, que es de poesía. Y luego también quería mostraros, por ejemplo, esto en el sector audiovisual, este cartel de película, que fue una película que se movió muchísimo, ganó un Goya, estuvo en la Berlinale, que es de esta directora Irene Moray. Yo tuve el placer de trabajar en ella en esta película porque anteriormente había trabajado en esta otra. Esto es un corto que ella hizo
hace bastantes años, como un corto más de humor y así. En realidad creo que era un piloto para una serie, pero que al final sí quedó un corto. Y son esos proyectos que a veces pues, te motivan, te parecen guays, la persona con la que trabajas te entiendes y posteriormente te salen como trabajos pues más profesionales o que se van a mover más, ¿no? Porque a veces hay cosas que al principio no parecen que sean tan profesionales, pero luego tienen una trayectoria muy grande. Aquí más cartelería, os muestro también de Noel Alejandro, por ejemplo, que es un director con el que empecé a trabajar en Erika Lust y luego él montó su productora. Y luego también aquí os muestro de Carles Prats, que es documentarista. Realmente a mí el trabajo de audiovisual me interesa mucho y también quería mostraros alguna cosa de publicidad. Me he centrado solo en esta porque a mí personalmente la publicidad no me encanta. Me parece que es muy robótica y aunque hay trabajo y hay gente que le flipa y me parece como una línea a seguir también, es verdad que se mueve mucho por tendencias y es difícil que te contraten por algo propio. Entonces quería mostrar porque aquí tuve la suerte de trabajar en un encargo que me hizo Alba Cross para el Conca, donde me propusieron trabajar un poco a raíz de, mira, os voy a mostrar otra imagen, de este videoclip, ¿no? Que a Alba le gustó mucho y dijo, ostras, quiero trabajar en el Conca y quiero hacer algo parecido a lo que has hecho en este videoclip. Y entonces, claro, es publicidad, pero te viene como encargado a ti específicamente, ¿no? Pero vamos al lío, vamos un poco a lo que habíamos preparado de la conferencia. Ya habéis visto mucho de mi trabajo, aunque ha sido así un poco rápido, pero ya os podéis hacer una idea de por dónde van los tiros. La cosa es, bueno, aquí me he puesto lo de espacio de descanso porque quiero comentar una cosa antes como un poco de empezar. Pero el hecho de titular esta conferencia Fanzines, fiestas, activismo, queer y trabajo viene dado porque el abanico de proyectos que conforman mi vida laboral veía como dos partes muy claramente identificables. Por un lado, lo que se ha entendido como trabajo estable y bien remunerado, y por el otro, lo que se ha quedado muchas veces en los márgenes, pero que me ha facilitado la posibilidad de generar otras formas de trabajo lejos del sistema capitalista y de las convenciones. Lo que me gustaría hablar con vosotras hoy es lo que me proporciona a mí el balanceo entre estos dos tipos de curro, lo que he aprendido de cada uno de ellos y cómo se ha enriquecido entre sí. He intentado como rescatar las cosas más útiles. Y para empezar quería hablar un poco de esto de los espacios de descanso, ¿no? A mí lo que me ha dado mejor, la cosa que más buena me ha dado, yo creo, el trabajo en oficina con Erika, ha sido un beneficio que a priori no lo tendríamos en cuenta, pero para mí es muy importante, que es que ha sido que ha organizado mi vida a través de estos horarios laborales. Esto no es algo que le funcione a todo el mundo, pero a mí me ha ayudado mucho porque yo antes de estar fija tenía cierta tendencia a trabajar de lunes a domingo y me costó mucho regularme en esto. Así que si alguna de vosotras es autónoma o en el futuro va a ser autónoma, que es muy posible que pase, os aconsejo que marquéis días de descanso, ya sea el fin de semana o una fórmula que a vosotras os funcione mejor. Pero es importante tener estos espacios de descanso. Y eso, por un lado, es importante porque os da este tiempo propio que es necesario, pero el otro también es porque cuando estáis trabajando lo hacéis de forma mucho más concentrada y mucho más enfocada en el curro. Si no, siempre estás en una dispersión constante que en realidad no es tan productiva y ni estás bien en el trabajo ni estás descansando lo que te tocaría. Para mí, tener espacio propio ha sido muy importante y la otra cosa que ha sido muy importante ha sido entender la gestión. Y aquí es donde vengo a contaros algunas cosas, ¿vale? Quiero hablaros un poco de los elementos organizativos, ¿no? Perdón, que me he perdido del guión, aquí estoy, vale. Todo lo que he aprendido en este curro ha sido muy sobre la marcha porque yo empecé a trabajar en Erika Luz y éramos 7 personas, ahora somos más de 40, entonces este aprendizaje ha sido veloz y lo más importante que he aprendido ha sido adaptarme al cambio constante. Os voy a contar un poco mi manera de organizarme, pero ya os digo, viene desde mí y también os planteo esto con la intención de que vosotras busquéis la manera que os gusta a vosotros de organizaros, porque no todo el mundo funciona igual, ¿vale? Cuando tienes muchos trabajos distintos,
que hacer a la vez, como puede pasar cuando estás dentro in-house de un sitio o cuando estás con muchos proyectos como autónoma, una tiene que ser muy estricta con el timing y la organización. Os voy a contar un poco cómo lo he hecho. En primer lugar, es importante poder tener una comunicación fluida con toda la gente con la que estáis trabajando. Hay mucho de tener don de gentes y entender dónde termina un trabajo y dónde empieza el otro. Es importante ser respetuosa con tus compañeras y saber que cada disciplina tiene sus dificultades y sus retos. Así que por un lado hay que ser paciente con la gente con la que trabajas y por el otro hay que estar segura de una misma para poder poner los límites necesarios. Por ejemplo, es súper habitual que un compañero de curro te pida que hagas con la misma velocidad, pues, por ejemplo, un banner dinámico y uno estático. Es tarea tuya explicarle por qué una cosa tarda más que la otra, o incluso depende de lo que te están pidiendo, pues igual hace falta la figura de otra persona como un animador. Es tu tarea explicarles que esto es así y en realidad explicar que tienes limitaciones, explicar que necesitas ayuda o necesitas tiempo, no te hace menos profesional, sino que te hace consciente de lo que tú puedes aportar y del valor que tú aportas. Está guay que asumas retos, pero también sabiendo bien qué es lo que te va bien a ti y qué es lo que no te va bien a ti, y eso se consigue gracias a una buena comunicación. Y para ayudar a esta comunicación fluida, para mí es interesante hacer reuniones con todos los agentes involucrados en un proyecto cuando empieza. En realidad es lo que necesitaríamos en cualquier proyecto cuando empieza, incluso si lo hacemos nosotros mismos. Esta primera reunión ayuda a que todo el mundo sepa en qué vamos a trabajar y es el momento de plantear dudas, explicar limitaciones y marcar un calendario realista entre todas. Esto es importante porque si se hace de forma unidireccional, sin un encuentro previo, donde se puedan debatir todas estas cosas, casi siempre nos encontramos en el futuro en momentos de frustración. Para mí, habría algunas preguntas que no podrían faltar en este espacio, que aquí he anotado, y que nos tendríamos que hacer siempre antes de empezar un proyecto. Ya os digo, tanto si es con un grupo como si somos nosotras solas. Estas preguntas serían un poco estas, ¿no? ¿Cuál es la intención del proyecto? ¿A quién va dirigido? ¿Cuántas personas estarán involucradas en el proceso y en qué momento trabajará cada una? ¿Cuánto tiempo necesitamos o cuánto tiempo tenemos para resolver esas ideas? ¿Quién capitanea ese proyecto y hace el seguimiento? Si es necesario tener agentes externos, como pueden ser, pues yo que sé, un fotógrafo o algún artista con el que colaboremos o un diseñador externo, un animador. Resolver todo esto durante las primeras reuniones hará que todo fluya orgánicamente, que los problemas que surjan serán los mínimos y que no se acumulen. Una vez esto está claro, con el resto del equipo, las tareas a realizar, el timing que tenemos, las personas que finalmente estarán involucradas, es el momento de centrar la energía en el departamento de diseño, ya sea de una persona sola, como ha sido mi caso muchos años, que yo era la única persona del departamento de diseño de Erika Luz, como si somos un grupo de gente. Algo que te da la experiencia es poder calcular también con qué margen necesitas para realizar cualquier tarea. Es decir, poco a poco tienes que ir sabiendo cuánto tiempo tardas en hacer cada tipo de trabajo, qué agentes tienes que involucrar y qué elementos necesitas. Esto es algo que os propongo que empecéis a pensar ya, qué cosas se os dan bien o se os dan fáciles de hacer, cuáles necesitáis más tiempo o investigación para resolverlos. Saber eso hace que en el futuro, cuando os planteen de hacer algo, podéis marcar vosotras también el timing, explicar bien qué necesitáis, o tanto si hay demasiado tiempo como demasiado poco, o si tenéis que involucrar a más gente o no. También quería explicar un poco esto de los materiales imprescindibles o los datos imprescindibles que se necesitan para hacer cualquier trabajo. Esto es algo con lo que os vais a encontrar, yo creo que en toda vuestra vida profesional, que es que alguien os pida algo pero no os dé lo que necesitáis. Entonces, aquí he notado las 4 cosas que para mí son básicas para empezar a currar en cualquier cosa. La primera es los materiales y las medidas. Saber dónde se utiliza ese material y por lo tanto qué medidas necesitamos saber de todos los elementos es imprescindible.
Por ejemplo, me lo invento, una publicación que tiene pues X páginas o tiene X tamaño, pues necesitamos saber todos esos elementos para ponernos a trabajar. Sí que es verdad que a veces esto lo marcamos nosotros, pero no es lo más habitual. En realidad siempre hay algún tipo de limitación y está bien como preguntarlas al inicio y empezar desde ahí, porque si no es muy posible que a mitad de proceso te pase y tengas que volver a hacer mucha parte del trabajo. El segundo punto son los textos corregidos y la jerarquía. Lo de los textos corregidos es una lucha muy fuerte. Yo creo que siempre hay ajustes últimos y hay que saber que hay que ceder en eso, pero sí que hay que intentar que el material que os pasen sea lo más pulido posible. Y lo de las jerarquías es que hay veces que hay cosas o información que tenemos que estructurar de alguna manera. Es verdad que nosotras tenemos un poco el deber de saber qué es lo que tiene, en plan, qué jerarquía tienen que tener las cosas, pero algunas veces te lo marcan desde fuera y si es así hay que preguntarlo antes para saber, oye, ¿qué es lo que quieres destacar? ¿No? Pues por ejemplo, en una publicidad puedes destacar San Valentín o 50% off o clic aquí, ¿no? Decidir qué jerarquía tienen estos elementos para poder trabajar ayuda muchísimo al momento de diseñar y a ponerte de una, ¿no? También, por otro lado, es necesario tener las imágenes necesarias y en el formato correcto. A veces las creamos nosotras, pero muchísimas veces no. Entonces es importante tener todo preparado y en condiciones óptimas. Las fotografías pues, en el formato adecuado. Si tenemos logotipos que sean vectorizados, si, no sé, ilustraciones, gráficos, cualquier elemento gráfico que tengamos que incorporar tiene que estar en las condiciones óptimas porque si no, nosotros muchas veces no las podemos fabricar. Y por último, es lo que ya he comentado antes, pero es tener muy claro el calendario que vas a tener. Y finalmente quería hablar un poco de la organización en términos de equipo, es decir, la gestión de personas. Para mí es súper importante que las personas que trabajan conmigo tengan habilidades diferentes a las que tengo yo. Es decir, me gusta mucho currar con gente que es buena y que es más buena que yo en cosas específicas porque así sumamos conocimientos y aprendemos mucho las unas de las otras. Por ejemplo, en mi equipo hay una persona que es buenísima en diseño web o experiencia de usuario y hay otra que es muy buena en retoque de imagen y así es importante tenerlo en cuenta y es importante también incentivar que eso siga siendo así y ayudar a esa persona pues dándole trabajos concretos sobre el tema o también buscando formación que le pueda ayudar o referentes que le puedan ayudar. Por eso creo que cuando lideras un equipo hay dos cosas importantes. Por un lado, saber delegar y dar a cada persona el trabajo que mejor sepa hacer. Y por el otro, entender qué momento profesional se encuentra esta persona, porque hay momentos que sí, como jefe de equipo tienes que acompañar mucho a la otra persona y hay momentos que esta persona trabaja sola. Entonces, entender en qué momento se encuentra ella a nivel profesional ayuda muchísimo a que esto funcione mejor. Y otra cosa que quería comentar, y también creo que es una duda que yo tenía cuando estaba estudiando o cuando estaba terminando de estudiar, no es el problema, es la cosa de que cuando tú empiezas a trabajar en un sitio normalmente eres una persona bastante joven en comparación al resto de equipo. Es súper habitual tener distintas generaciones en un mismo equipo y os quería decir que para mí la gente joven tiene un valor muy potente porque hay un punto de fascinación y de entusiasmo muy grande que a veces se va perdiendo con el tiempo. Lo ideal es que no pase eso, lo ideal es que tengamos toda esta fascinación y entusiasmo a tope y que aparte tengamos pues, la experiencia y seguridad cuando nos vamos haciendo pues, más adultos en nuestra carrera profesional. Pero que es algo que para mí siempre es un soplo de aire fresco cuando llega alguien nuevo en la oficina, sobre todo cuando es una persona joven, y es algo que está muy bien como tener en cuenta y saber que tú aportas eso al proyecto y que es algo que se te va a valorar mucho por eso. A ver, vale, volviendo al tema de los equipos. Creo que apoyar a tu equipo es algo que hace que todo funcione bien, ¿no? Si no lo estás capitaneando, es importante tener buena actitud, ser crítico, pero a la vez apoyar a tus compañeros.
En el caso de que seas el líder de ese grupo, tienes que además acompañar a las personas tanto en lo emocional como en lo técnico, ya que tener un trabajo artístico a veces genera situaciones de frustración o de inseguridad. Si lideras un equipo tienes que estar presente y tener todo esto en cuenta, chequear cómo están los ánimos y facilitar cualquier tipo de proceso. Yo me he encontrado en alguna situación donde una persona estaba viviendo como una situación personal que no tenía nada que ver con lo profesional, pero que afectaba a su vida. Es algo que también tienes que gestionar en esas situaciones, tanto si es tu compañero, pero si eres el jefe es como una obligación, ¿no? Entonces creo que está bien como tener en cuenta eso y no separarlo tampoco del trabajo en sí, ¿no? No decidir que eso es cosa suya y ya está porque realmente afecta. Finalmente creo que algo muy interesante y enriquecedor es preguntarse y preguntar al equipo qué cosas se pueden mejorar y entender, que el departamento crece y mejora gracias a todas las personas que lo conforman. Resumiendo, creo que si trabajas con un equipo es como cualquier otra relación. Tienes que entender que el resultado final de cualquier proyecto es un acuerdo entre todas las personas implicadas y hay que trabajar para tener todas un objetivo común. Y si tienes capacidad de decisión, creo que la clave, como os he dicho, es rodearte de gente muy talentosa, potenciar sus conocimientos y hacer que tu equipo sea el más valioso posible, que las personas que lo conforman se sientan valoradas y tú también valorarte a ti misma. Y vamos a la parte 2 de esta conferencia, porque creo que esta parte que os he contado hasta ahora se puede aplicar fácilmente a cualquier cosa externa, pero sí que me gustaría explicar un poco que las reglas del juego cuando trabajas en los márgenes cambian. Os voy a mostrar aquí un poco de imágenes mientras os hablo de algunos proyectos en los que he trabajado o en los que estoy involucrada. Algunos son míos propios, otros son de compañeras, ¿vale? Como os comentaba, el hecho de trabajar en paralelo, ¿no?, con Erika Luz y otros proyectos me ha facilitado justamente pues, tener una mente muy selectiva y poder colaborar con las cosas que más me han interesado. Para mí, como boyera y persona queer que soy, siempre me ha interesado mucho el activismo desde la resistencia festiva. Y el diseño para mí ha ido de la mano, ya que la representación gráfica que acompaña cualquier evento o proyecto de este tipo pasa a ser también relato que sucede en los márgenes. Es decir, crear material gráfico para nuestras luchas nos hace creadores de lo que será el imaginario colectivo de estos movimientos. Juntamente con las fotografías, los vídeos, los textos, las vivencias, están los carteles, los fanzines, los panfletos y muchas veces de forma protagónica. Os estoy compartiendo estas imágenes que veréis que no solo hay material de diseño gráfico, sino que también hay material de las fiestas y el ambiente del que os estoy hablando. Me gustaría hablar también de que la importancia de romper el status quo cuando se trabaja desde los márgenes, ya que es una obligación ser consecuente con el discurso y si se está proponiendo un cambio social, también hay que representar las formas que estamos haciendo, repensándolas y pensar cómo podemos cambiar esos métodos de trabajo. Las fiestas, el activismo queer es un contexto precario donde poder sobrevivir de él es casi imposible, pero justamente por este motivo es donde se aprende muchísimo a hacer las cosas de otra manera, porque justamente la precariedad te hace pensar en formas diferentes de no explotación. A mí me ha enseñado muchísimo estar en los márgenes y conocer a muchísima gente que también lo está. La precariedad o la disidencia, o porque muchas veces van ligadas, por eso las junto, tienen algo muy subversivo y que, como digo, no puede aislarse del trabajo que tú haces. No puedes trabajar igual que en una oficina cuando te encuentras con las amigas. Hay que ser consciente y poner las políticas de cuidados por encima.
Entonces aquí he marcado algunos aprendizajes que para mí han sido muy interesantes y espero que os sirvan, que luego me gustaría aplicar también en mi trabajo de lunes a viernes en una oficina, aunque es más difícil, ¿no? Porque no siempre eres tú la que decide pues, las formas de trabajo, pero sí que creo que si tú trabajas desde esa mentalidad hay un cambio también en ese trabajo de oficina, ¿no? Entonces he puesto aquí aprendizajes, también podría ser metodología de trabajo. Y justamente quería nombrar aquí a un compañero, Jesús, de la librería La Caníbal, que el otro día hablando con él me dijo algunas cosas que me han servido mucho para articular esta parte de la conferencia. Me gustaría listar las cosas que más me han servido y que he ido aprendiendo y recogiendo también de otras compañeras y también de las vivencias propias. Cosas a tener en cuenta o cosas indispensables, ¿no?, de esta metodología de trabajo. Lo primero de todo es que nuestros sentimientos y emociones están presentes y se tienen en cuenta. No quedan apartadas cuando se está trabajando. Esto es un poco lo que os comentaba antes de cuando tú estás liderando un equipo, si alguna persona de tu equipo no está en una situación como ok, pero en realidad eso se multiplica por todo, ¿no?, cuando trabajas con las amigas, porque eso es lo más importante, ¿no? Saber que todo el mundo está bien y que puede funcionar, que es capaz, ¿no?, de funcionar bien en esa situación. Lo segundo es poner la vida y los cuidados por delante del trabajo, ya sea porque tienes hijos, ya sea porque tienes personas dependientes, ya sea porque tienes animales o ya sea porque ese día a una amiga tuya le ha pasado algo. Estas tareas se posicionan en primer lugar, es decir, primero va eso y luego va el trabajo. Por lo tanto, los horarios del trabajo se estructuran solo después de tener en cuenta las cargas de cada persona involucrada. Esto te hace tener unos horarios adaptados a tu vida, sabiendo la carga que quieres asumir de los proyectos y las horas que le puedes dedicar. Y también tienes en cuenta las realidades de las otras personas. Esto me parece súper interesante y que luego aplicarlo a tu trabajo convencional te puede ayudar mucho a ser empático con el resto de equipo. El tercer punto es valorar todas las tareas por igual. Esto me parece como la base un poco del feminismo y me encanta. Culturalmente tenemos una jerarquía muy fuerte en relación a los distintos tipos de trabajo, ¿no? En plan, eres empresario, estás arriba, eres, yo qué sé, una persona que hace camas en un hotel, estás abajo, ¿no? En plan, hay como unas jerarquías de cosas, que hay unas que están mejor valoradas, mejor vistas, mejor remuneradas, y hay otras que están completamente invisibilizadas. Es interesante y es revolucionario ponerlas todas al mismo nivel. Realmente es igual de valioso diseñar un cartel que limpiar el suelo de una fiesta cuando ha terminado. Entonces, poner eso en la misma línea hace que seamos mucho más conscientes de los trabajos de todas las personas que nos acompañan, tanto en ese momento en concreto como en general. También es interesante, aunque tengas claras las cosas que se te dan bien y se te dan mal, que se te fomente a ti y a todo el mundo a trabajar en cualquier tarea. Así evitamos que los trabajos mentales y los de cuidado se separen y todos somos conscientes del esfuerzo de cualquier trabajo y nos responsabilizamos entre todas de que todo funcione. Y por último, que es una cosa que es más visible o que está en boca de todo el mundo ahora mismo, que es dar liderazgo y visibilizar a las personas que históricamente menos lo han tenido, ya sea por temas de género, de raza, de sexualidad, de clase social, de capacitismo. Resumiendo, para mí, tener una ética laboral cuidada es al final la metodología de trabajo para este tipo de trabajos y me encantaría que se tradujese también en los otros. También recalcar que, como entenderéis, esto es un proceso de aprendizaje constante. Es imposible hacerlo todo perfecto, pero es interesante estar en el camino de intentar hacerlo lo mejor posible. La idea es reformular continuamente lo inculcado, encontrar maneras más orgánicas y cuidadosas y amables contigo y con las personas que te rodean.
Estar involucrada en proyectos de este tipo te hace repensar también los trabajos convencionales y a buscar nuevas maneras para cambiar esas cosas que no son coherentes con una misma. También te hace ser más consciente de qué implica cada trabajo y puedes darle el valor justo. A mí personalmente me ayuda mucho tener trabajo fijo que me dé estabilidad económica y que me permita poder tener proyectos paralelos que me interesan o, como os decía Cristian al principio, que hago con las amigas, ¿no? Tanto por hacer las cosas de otra manera como por tener libertad creativa, ya que en los trabajos paralelos te permites trabajar en otros formatos, experimentar con materiales, colaborar con gente admirada. Es muy liberador no usar los medios establecidos y hacer las cosas desde la lógica de los cuidados y del divertimento. Aquí os acabo de mostrar 4 cositas más del trabajo que tengo paralelo. Quería también mostraros mira, por ejemplo, lo que decía, ¿no? de trabajar con otros formatos, de repente permitirte hacerte un cover con bueno, un póster para un concierto a lápiz. Son cosas que esto no tienes esos espacios, ¿no? En un entorno como laboral normalmente, por desgracia, y cuando estás en los márgenes te puedes permitir lo que quieras. Sí, esto terminamos aquí. Y quería terminar un poco, os quería recomendar algunos espacios y artistas de la ciudad. Lo he añadido aquí al final del documento, ya se lo he comentado a Cristian que se lo voy a facilitar por si luego queréis echar un ojo, pero en general creo que lo mejor para diseñar, y por eso es esta selección la que he hecho, es estar conectada con tu alrededor y con el arte, ¿no? Con las personas que son contemporáneas tuyas y tu ciudad. Yo creo que es como lo más enriquecedor que puedes tener, porque lo histórico ya lo tienes como un poco más dentro, ¿no? O ya te llega por todos los lados. Entonces mi propuesta un poco es moverte mucho por la ciudad, ir mucho al cine, ir a exposiciones, rodearte de artistas, ir a conciertos, a charlas, al teatro. En definitiva, tener la mente abierta y crítica y entender que todas las cosas que te ofrece el día a día luego te ayudan mucho en lo que es el propio trabajo de diseño. Y bueno, eso es todo. Os quería decir por último que es una cosa que hablaba con mi pareja y me dijo, diles esto, tal. Yo soy muy feliz currando de diseño gráfico, en plan, como art director o como diseñando directamente. A mí me gusta mucho diseñar, ¿no? Es una profesión que me ha enseñado muchísimas cosas y que me ha ayudado a meterme en muchísimos lados, porque al final cualquier cosa tiene diseño gráfico, cualquier cosa necesita de un diseñador o una diseñadora para que esté funcionando, ¿no? Entonces, os digo que la experiencia laboral fuera de los estudios es súper amplia, que en realidad llamar a puertas no es algo que tenga por qué salir mal, porque muchísimas veces hay proyectos o cosas que están empezando y no tienen como la facilidad de incluir a una persona que haga diseño gráfico. De repente tú llamas a la puerta y puedes empezar en un proyecto que ves que puede funcionar y ves que te puedes como enganchar al principio, que luego va a tener como una continuidad y va a tener un trabajo para ti. Para mí ha sido como algo que he hecho durante toda la vida y que me ha salido muy bien. Y nada, nada más. Espero que os haya servido la charla. Voy a sacar ya la presentación esta, a ver cómo lo hago aquí. Y si tenéis alguna pregunta, lo que sea, pues lo hablamos. Muy bien, muchas gracias Cristina por tu inspiradora y estimulante presentación. Sí, creo que he hablado de muchas cosas, no sé si algunas se han quedado en el aire, pero bueno. Bueno, ahora tenemos oportunidad de Sí. profundizar, si fuese el caso. Nada, simplemente eso, agradecerte de nuevo y invitar a los asistentes y asistentas que escriban sus preguntas en el chat y las iremos contestando. Si no, yo tengo muchas preguntas que Qué creo que bien. pueden ayudar a romper el hielo y a suscitar que se puedan dar otras preguntas, si se dan en el caso. Me gustaría, por favor, que explicaras qué es Erika Last, es decir, cuál es el proyecto de Erika Last, Claro.
y qué ética del trabajo habéis ido construyendo. Es decir, esto lo has respondido de alguna manera, ¿no? Con esta presentación, porque todo parte de tu experiencia dentro del ICALAST y fuera del ICALAST. Tú como una persona que ha trabajado 10 años, que se dice pronto, pero que toda esa... y que has visto como toda la evolución de, ¿no? del equipo, de un equipo de 7 a 35, wow, eso es muy fuerte, ¿no? De un departamento que solo eras tú a un departamento mucho más, en fin, plural o más colectivo. Entonces, bueno, eso, ¿cuál es el proyecto de Icarast y cómo hacéis esta retroalimentación entre discurso y método, ¿no? Entre, Vale, bueno, Erika Las, como he comentado al principio, ella es directora y productora de cine porno independiente. Su proyecto principal durante muchísimos años ha sido Ex-Confessions, que es un proyecto de cortos, donde al principio solo eran cortos dirigidos por ella, pero luego empezó a trabajar con muchos guest directors. Y luego han ido apareciendo otros proyectos que se han ido sumando, que han sido como enfocados a distintos targets, ¿no? Pues hay uno que está enfocado a una cosa más independiente, hay otro que es una cosa un poco más mainstream, hay plataformas que son de streaming, hay plataformas que son de descarga, ¿no? De la propia película. Claro, yo cuando empecé allí era muy familiar, pero muy familiar. Tenía un punto de que entre todos decidíamos absolutamente todo. Y yo sentía muy mía Erika Last en ese momento, porque casi todas las cosas que pasaban o proyectos que se empezaban, se preguntaba a las personas de la oficina al 100% y se tenía muy en cuenta la opinión de todas las personas. Pero esto ha ido cambiando, ha ido evolucionando y creo que para mejor. Es decir, ha habido gente que se ha ido especializando, ¿no? En las cosas, pues hay un departamento de producción, hay un departamento que es de marketing, hay un departamento que es de comunicación, hay otro que es de prensa, cada departamento tiene sus partes. Yo creo que la metodología de trabajo ha sido súper cambiante porque, claro, desde este momento familiar de comer siempre juntos y encontrarnos y ir decidiendo un poco sobre la marcha, ha sido juntar gente, aparecer bastante más gente trabajando día a día. También deciros que al principio de estar yo trabajando allí había muchísima gente que estaba como autónoma, era mi caso por ejemplo, pero también había una fotógrafa, había como distintos perfiles que estaban muy ligados a Erika Last, pero éramos autónomos, hasta que hubo un momento que regularizaron esto y nos incluyeron en la plantilla. Claro, yo creo que ahora también es un momento de entender cómo ha avanzado este proyecto y cuáles son los roles de cada persona que hay en este proyecto, porque hemos ido haciendo mucho sobre la marcha. El proyecto ha ido creciendo de forma bastante orgánica y bastante rápidamente, yo creo. En plan, es un proyecto que siempre ha crecido desde que estoy yo allí. Pero creo que lo de los métodos de trabajo son una constante pregunta y es algo que a mí me encanta, la verdad. Creo que es algo que tendría que ser una constante pregunta. Nunca se tendría que dar por hecho la metodología de trabajo, ya que los agentes que lo componen al final si cambian tiene que cambiar. Muy bien, muchas gracias. Un poco excavando, ¿no? Un poco más en esto que te he preguntado. ¿Qué importancia tiene el feminismo para vuestro entorno laboral y cómo se traduce este proyecto, ¿no? Este proyecto, método, discurso, teoría, en el campo de lo que es, por ejemplo, la inclusividad ¿no? de actrices, actores, cómo son las condiciones, más específicamente a lo que es un entorno profesional de una productora de cine que tiene el proyecto que tiene Erika Last, ¿no? Sí, muy interesante. Erika Last, yo cuando entré a currar con ella, yo creo que mucha gente la frase que le ponía era como porno feminista, ¿no? O porno para mujeres también. Esta es una etiqueta que Erika se ha querido desvincular porque el feminismo, cualquier persona que esté involucrada o que conozca un poco sabe que no es el feminismo, sino que son los feminismos. Entonces, postularse como una productora feminista le caían golpes de todos lados, ¿no? Porque hay todo un feminismo
para mí malentendido, que excluye, por ejemplo, todo lo que son las trabajadoras sexuales y así, y obviamente Erika Lust no las excluye, forman parte de su trabajo y forman parte del feminismo, obviamente. Entonces yo creo que ella, aunque yo creo que Erika es una feminista transinclusiva, pro-sex, en plan ella personalmente, creo que la empresa lo que ha propuesto es plantear que el trabajo que se hace es un trabajo ético, más que hablar de feminismo. Y en realidad la palabra ética también es una palabra complicada de usar y también se puede tergiversar de muchas maneras, pero yo creo que internamente sí que nos ayuda a pensar en eso, en pensar que, a ver, os voy a poner así un ejemplo muy fácil, ¿no? Pero hay muchísima gente que trabaja en el porno y que, por ejemplo, no tiene un guión antes de ir a una escena, no sabe con quién va a rodar o no le dan, yo qué sé, no le dan un bocata para comer aunque tenga un día largo de rodaje o no sabe qué tipo de escenas va a rodar. Claro, esto es impensable en nuestra compañía. Las personas que están involucradas se hacen un montón de reuniones previas, se les pasa un guión, se les propone con quién quieren trabajar, siempre hay una facilidad para que el sex worker tenga la mayor voz posible y cuando han habido problemas, porque en algunos momentos los ha habido, ha sido algo muy doloroso para la compañía y ha sido algo que sí, que se ha intentado salvar y se ha intentado cuidar porque no, aunque es un proyecto que es una empresa y lo es, no es una ONG o no es una cooperativa o no es tal, tiene un interés muy fuerte en cuidar a sus trabajadores, especialmente yo creo que a los trabajadores sexuales. Muy interesante, gracias. Y en lo que respecta a lo que es el nuevo deseo que intenta construir, pienso que también es muy interesante, ¿no? Porque hoy en día estamos, nuestras relaciones sexuales están mediatizadas constantemente por el porno mainstream y eso, y el porno mainstream reproduce unas dinámicas violentas hacia todas las personas y cómo estáis ofreciendo realmente y estáis interviniendo realmente en el líbido, ¿no? De las personas de alguna manera, construyendo y diversificando e incluyendo pues, nuevas corporalidades, diferentes corporalidades que al fin y al cabo muestran la diversidad y la riqueza de la vida, al fin y al cabo, ¿no? Mira, yo cuando no trabajaba en Erika Lust, yo entraba en plataformas de porno mainstream y me sentía mal porque no me veía representada y es muy vejatorio con la mujer, pero lo permitía, ¿no? No tenía como una visión muy crítica en eso, pensaba, bueno, esto es porno y ya está. A raíz de trabajar en Erika Lust y sobre todo a raíz de conocer a trabajadoras sexuales, mi visión ha pasado a ser súper crítica con esto. Yo creo que Erika Lust, un cambio que hizo hace unos años, que fue un momento así también de cambio muy grande, porque pasamos de lo que comentaba antes, de ella ser la única directora a pedir a otras personas que dirigiesen, que era un cambio que no sabíamos si la gente lo iba a aceptar, si la gente le iba a gustar o si no solo compraban Erika Lust porque dirigía Erika Lust. Fue un cambio muy positivo porque, claro, de repente tenemos muchísimas voces hablando y Erika Lust al final tiene muchas limitaciones a nivel de, pues, no sé, de raza, de sexualidad, de género, de todo, ¿no? De repente trabajar pues, con personas que puedan hablar de lo que es ser radicalmente antirracista en una película porno o de lo que es hablar del deseo de una persona trans o hay como cosas que no se habían visto nunca en el porno y creo que Erika Lust ha facilitado un camino a muchas personas que están haciendo un trabajo maravilloso. Para mí, yo creo que mis piezas preferidas del proyecto Aesthetics Confessions justamente son piezas de gente muy joven que le apetece mucho hablar de la problemática que viven a nivel personal y lo quieren trasladar de esta manera al cine y aparte haciendo una cosa sexy. Me parece fascinante. Muy bien. Sí, muchas gracias. Después te quería preguntar, tengo muchas preguntas, en realidad, podríamos estar aquí toda la tarde. Em,
¿Cómo consigues conciliar tu trabajo, que yo sé que es a jornada completa, Sí, y no ha sido así siempre, ¿no? Tú no nos lo has no, dicho, sí. tal, con mantener proyectos que te hacen sentir viva, que te amplían, ¿no? Que te hacen salir de esa cosa, pues de alguna manera de los proyectos, ¿no? De marca, de esta empresa, este entorno laboral, para, y tal, porque tú, claro, tú defiendes que es muy importante y efectivamente, o sea, yo también, mi vida es una bifurcación existencial constante entre el proyecto el trabajo asalariado y los proyectos más que podríamos decir de autor, no sé si tiene sentido esta palabra, pero más creativos que te enriquecen, que te estimulan, ¿no? En muchos sentidos. Claro, ¿cómo puedes conciliarlo tú, trabajando 40 horas, ¿no? Y haciendo tantos proyectos y, como decías, ir a ver el cine, el Ya. teatro, estar con las amigas? No, no, yo también me lo pregunto, ¿eh? No te creas. A ver, y aparte duermo, ¿eh? No te creas que yo duermo mis horas y todo. Eh, es pasando mucho tiempo trabajando, es verdad, es pasando mucho tiempo delante de la pantalla, mi fisio te lo puede decir. Yo creo que también parte de una necesidad. Yo creo que hay personas que están totalmente satisfechas con su trabajo de 40 horas semanales y no necesitan estar como picoteando, ¿no? Como fuera del trabajo. Yo creo que es una cuestión de necesidad y no creo que una cosa sea más buena que la otra. Yo también te digo que cuando tenía 20 años realmente no sé cómo me lo hacía porque hacía una cantidad de proyectos ingente, ahora soy mucho más selectiva. También me lo puedo permitir, ¿no? Que es la gracia de esto, de tener un trabajo asalariado donde yo cobro a final de mes y donde puedo escoger perfectamente las cosas. Pero es verdad que, por ejemplo, pues, uno de los trabajos que he mostrado así rápidamente, que es el libro este de la Mostra de Films de Dones, mi gran parte de trabajar en eso fueron en mis vacaciones de verano. Me hubiese gustado tenerlas, sí, pero bueno, preferí formar parte de ese proyecto, ¿no? Son cosas que cuando te las proponen sabes que hay unos riesgos y mentalmente tienes que hacer un poco croquis de calendario para poder trabajar. Por eso hablaba también antes de que es tan importante marcar los timings con las personas con las que trabajas, porque si no se te acumula todo se pone una cosa encima de la otra. Tienes que entender bien que, vale, esta semana tengo que terminar esto, aquí empiezo con lo otro. Una cosa que a mí me sirve mucho mentalmente es que si tengo 5 cosas pendientes a la vez, decidir que me enfoco en 2 y las otras 3 hasta que ese día que decido no les doy el ok, ¿no? Les doy el venga, ya puedes pensar en esto, porque si no es imposible. Entonces yo creo que hay una parte que tu mente sigue trabajando inconscientemente siempre que tienes cualquier proyecto en mente, pero no estás como formalizándolo. Entonces, cuando llega el momento de formalizarlo, hay una parte como, sí, como que ya ha trabajado tu mente sin que tú te hayas dado cuenta y que has ido, ¿no? Cuando estás pendiente de cualquier trabajo, ya muchos referentes te vienen a la mente, estás mirando una peli y te hace pensar en algo, te estás leyendo un libro y tal. Yo creo que esta parte, por eso decía que para mí es tan importante como tener esta parte activa de absorber información, de información artística o cultural, para que luego todo salga un poco como, sí, como naturalmente. También he tenido Muy mucha bien. suerte que la gente me contrata casi siempre por el trabajo que hago, que esto es otra cosa que quería comentar. Si en algún momento, yo entiendo que cuando empiezas a currar, a veces no puedes hacer eso, ¿no? Tienes que decir así a todo y a Ujú. saco y ya está. Pero llega un momento que cuando tienes ya un poco de estabilidad o algunos proyectos que ya, distintos clientes que ya te funcionan o estás trabajando como yo en una empresa y tienes un sueldo a final de mes, creo que si te llega un proyecto que no va contigo, es decir, que lo que te están pidiendo como diseño gráfico, no tanto a nivel de ideas, sino como que el diseño gráfico que te piden es un diseño gráfico que sabes que tú no es tu rollo y que aparte, como tenés 50 amigos que son diseñadores gráficos, sabes que ese y ese son los que lo harían súper bien, pásasle el curro, ¿no? Es como coge ese curro y pásalo a tu compañero, porque tu compañero hará lo mismo contigo. Entonces, poco a poco, los proyectos que te van llegando son los que son de tu rollo. Y al final la gente te contacta diciendo, oye, he visto este proyecto tuyo, me gusta mucho, me gustaría hacer algo parecido. Si no es muy difícil que te contacten así, si vas diciendo que sí a todo. Muchas gracias. Estaba aquí mirando tu web, la de Hot Lumi. Em,
Sí, hemos hablado mucho de Calós, pero de alguna manera los proyectos muy interesantes, ¿no? De festivales, fanzines, demás han pasado un poco, claro, hemos visto la cartelería, podemos intuir, porque son identidades gráficas muy, que yo creo que son muy icónicas, que son Mm, muy impact, ¿no? Y que realmente pues, rápidamente puedes captar. Pero quizás estaría guay como es que explicases uno que realmente es muy personal tuyo, de que porque ha surgido, no, por ejemplo, Ladyfest, no sé, que yo lo sí. conozco y que es realmente fue como de repente una especie de happening, ¿no? Sí, mira, Ladyfest es un festival autogestionado que se hace en todos lados del mundo. En 2016 se hizo el primero en Barcelona, pero es un formato que es como Creative Commons, ¿no? Es como que Ladyfest es un concepto que cualquier persona lo puede coger y hacerlo. Es decir, nosotras lo hicimos a nuestra manera, éramos un grupo de tías, algunas nos conocíamos, otras no, y fue muy por el impulso de que una persona había estado en un Ladyfest de Madrid y había dicho la frase que fue nuestra frase icónica durante esos años, que era que todos los días seas Ladyfest. Y dijo esa frase, ¿no? Y propuso cómo hacer este proyecto con las amigas que teníamos al lado y luego amigas de amigas y luego amigas de amigas. Ese proyecto para mí fue muy guay, era crear un festival, también puede ser una fiesta de un día, pero era crear un festival. Nosotras nos pusimos la premisa de sin gastarnos un solo euro, es decir, que nosotras no pusiésemos en ningún momento un euro. Esto hizo pues, que de repente hiciésemos cosas pues, muy puncarras, de decir, venga, recogemos camisetas por casa, una que estaba haciendo como serigrafía casera en su casa, pues hacemos unas camisetas, las serigrafiamos, los botes de pintura los sacamos de no sé dónde, las impresiones las hace no sé quién en su curro. Realmente nos pusimos como la cosa de nosotras no vamos a gastarnos ningún euro en esto, y sí que sacábamos cosas de otros sitios, pero tenía como mucho esta premisa. Y esto hizo que, pues a base de montar fiestas y que amigas tocasen gratis, hacer merchandising así muy salchichero, hacer publicaciones, que hicimos muchas publicaciones también para sacar dinero, que eran plan, ay, tú tienes este fanzine, me lo dejas que lo pueda reeditar para Ladyfest y así, chapas, telas, un montón de cosas que hicimos gráficas. Aparte había mucha gente que se dedicaba a la gráfica de alguna manera, había muchos artistas en el Ladyfest, hicieron que pudiésemos hacer un festival de 4 días sin dinero. Fue muy fuerte. Entonces hay como algunas cosas que tienen una energía muy heavy. También os digo, yo en ese momento vital, claro, me podía sentar horas y horas reunida con gente, tenía como esa energía, ¿no? No sé si ahora podría formar parte de ese movimiento de esa manera, porque realmente es pasarte muchísimas horas debatiendo y acordando entre todas de una forma súper horizontal, y donde hay momentos donde las que participan son 30, pero hay momentos que son 3 y tienes que aguantar el tipo igual. Claro, claro, toda la complejidad que puede suponer esto, pues bueno, el trabajo colectivo, la toma de decisiones, ¿no? Y, wow, sí, sí, son procesos, en fin, muy complejos y pero que de alguna manera pues te enriquecen, te dan experiencia al final. ¿Y Y qué conoces otro a muchísima proyecto? gente, conoces a mucha gente gracias a eso. Otro proyecto, a ver, yo creo que mi proyecto así como más grande Sí, y último que he trabajado ha sido Futuroa, futuro a eso. que es un proyecto que surgió por amistad totalmente, que al principio lo que hacía Futuroa eran videoclips, pero hubo un día que nos faltaba pasta para hacer un videoclip y hicimos una fiesta para recaudar dinero. Y se nos dio súper bien, en plan de repente sacamos un montón de pasta, bueno, un montón, pero nos sacamos el dinero que necesitábamos para el videoclip Mm. y nos lo pasamos genial y se nos dio como genial. Y a raíz de esto, me acuerdo que el Apolo abría por primera vez la sala 3, que es este sitio que la gente sale a fumar, de repente era una sala, que la llevaba Aida Camprubí y nos invitó a hacer algo, dijo, "Pues, ¿qué queréis hacer?", ¿no? Y propusimos hacer el primer Sarao Drag, que es un concurso de drag, que lo que intentaba era salirse un poco de los estereotipos que teníamos en la cabeza del drag, ¿no? Es decir, no queríamos mostrar solo un tipo de drag, sino que queríamos mostrar la diversidad que hay en Barcelona del drag, y también conocer el drag de Barcelona, porque nosotros éramos muy fanáticas de RuPaul, por ejemplo, pero no conocíamos tanto el drag local. Conocíamos a alguna amiga que hacía algo, habíamos ido alguna vez al Cangrejo o a Obarquiño, pero era una cosa como muy puntual, no teníamos una cultura de eso. Y fue un poco las ganas
de crear un espacio seguro para la comunidad queer. Y a la vez conocer del drag de Barcelona, en plan una cosa muy personal de decir quiero conocer a esta peña, y conocimos a muchísima gente con esto, muchísima, y para mí ha sido el valor más grande de Futuro, sí, como reunir gente y crear estos lazos entre la comunidad. ¿El festival lo seguís haciendo? Es una fiesta. Perdón, la Sí, fiesta. yo salí de Futuroa hace un tiempo porque hubo un momento que las fiestas tomaron como un matiz mucho más profesional. Y yo tengo este punto que las cosas que hago fuera del curro me apetece que sean más en los márgenes. También en ese momento estaba yo como muy inspirada con todo lo que es la reivindicación boyera, y de repente lo queer me encanta, me flipa, pero necesitaba como especificarme allí y hablar con mis colegas y tal. Y lo dejé hace un tiempo. Es verdad que cuando hacen las fiestas les acompaño, pero no te puedo decir si van a hacer más o no, porque yo sé que la gente tiene muchas ganas de que se hagan, así que yo espero que sí. Y yo voy a estar ahí ayudando y toda la pesca, pero así como en reuniones y tal ya no estoy. Que también es Muy otra bien. cosa de tener trabajos paralelos, que es o proyectos paralelos con amigas, que yo creo que es ley de vida que tú en algún momento te desenganches de ellos y empieces otro. Creo que eso es lo que hace que se muevan las cosas y todo se enriquezca. Es difícil que un proyecto de este tipo dure durante muchísimos años, porque el esfuerzo que se tiene que dar es mucho, y está bien que haya momentos de separación y de vuelta, ¿no? Ujú. Totalmente. Bueno, ya estamos llegando un poco al final, desgraciadamente, de la charla. Yo creo que ha sido muy provechosa desde el punto de vista de toda la transferencia, ¿no? Y todo que ha habido de conocimiento, pero también de práctica, en lo que respecta a la metodología, a la ética del trabajo, que son cosas como muy difíciles de explicar, pero que tú nos has explicado muy bien, siempre partiendo de, pues eso, de proyectos concretos, de prácticas, ¿no? Situadas, sostenidas, colectivas, cuidadas, que a veces damos por sentado, pero que son muy importantes, y no porque ahora esté de moda hablar de Sí, no, no. afectos y de... No, porque realmente es que del mismo modo que hablamos de sostenibilidad para mantener una relación más equilibrada con el entorno, es igual de importante cuidarnos y equilibrarnos entre nosotras, ¿no? En relaciones laborales y no laborales necesariamente, pero más que nunca en las relaciones laborales donde, bueno, pues sí, tenemos que ser productivos, pero bueno, estamos viendo todo cómo se quema la gente, cómo la carga cada vez más precarizadas, todas. Entonces, bueno, es tan importante el qué como el cómo se hace, ¿no? Y cómo se cuida además. Entonces, yo pienso que ha sido muy iluminante desde ese sentido tu charla, y yo creo que tomarán buena nota los estudiantes y los estudiantes, y, bueno, ya tienen tu contacto, entonces ya les pasaré también eso, si te parece bien, tu correo electrónico, así, Claro, así ningún estoy seguro problema. que, porque si quieren conocer algún proyecto más específico, porque realmente hemos visto como todo un despliegue Sí, es de, que lo he de- mostrado muy por encima porque tampoco era como la cosa de enseñar mi obra, ¿no? Pero sí que me no, apetecía pero como, guay. sí, que vieseis un poco lo que hago, porque a veces también se entiende mucho la persona o lo que quieres decir con lo que es la gráfica en sí. Ujú. Sí, sí, y que me encanta porque además eso es como muy diversa al mismo tiempo, ¿no? Muy Mm. diversa, las fórmulas, los métodos, las técnicas. Así que yo pienso que ha sido como muy enriquecedor verlo, y ver, porque da como mucho oxígeno, ¿no? Y yo creo que a los estudiantes, pues en este sentido, pues les da, ha sido muy provechosa. Jo, muchas Así que gracias. nada, muchísimas gracias a ti, A ti, y nada, espero que podamos coincidir en otro momento, y nada, por un fin. abrazo muy fuerte y Igual. cuídate. Merci, Chao, adiós. chao. Chao. Adiós.